Vamos a empezar la clase. La clase bueno, ahora estamos iniciando la quinta unidad. El examen que iba a ser para la tercera unidad para la unidad anterior iba a ser, o sea, el tercer examen iba a ser el primero, pero el primero es feriado, entonces lo hemos transferido para el 8. Tienen más tiempo para revisar también, pero para estudiar y no se confíen. Ya pues, les sugiero que revisen día a día, le den horas a farmacología todos los días. Entonces, la unidad 5, que al final viene a la unidad 6 y con eso estamos terminando el curso. Entonces, antes de eso ya les mencioné, disculpe que le pronuncie de nuevo, el examen va a ser el día viernes 8 a las 8 de la mañana. El examen de la unidad, el examen, el tercer examen. Ahora vamos a ver lo que es esta nueva unidad contiene farmacología endocrina, que contiene componentes de diabetes, tiene componentes de tiroides y otros más. Tiene componente de la farmacología uterina, donde vamos a ver la motilidad uterina, donde van a ver los anticonceptivos orales, etcétera, etcétera. Y farmacología gastrointestinal, donde se va a ver lo que se llama los antiácidos, todos los fármacos que se utilizan especialmente para la enfermedad ulcerosa péptica, que también vamos a ver. El orden, la forma como estamos viendo el curso, nosotros no hacemos una farmacología básica pura. Hacemos los conceptos más específicos, pero hablamos sobre la fisiopatología de algunas enfermedades que vemos, hablamos de la farmacoterapia y hablamos de la farmacología, que son temas que están ligados, pero que son complementarios. Una cosa es la terapéutica y otra cosa es el fármaco. No, el fármaco es indispensable para terapéutica, pero no necesariamente. Hay muchas enfermedades en las cuales las estrategias no farmacológicas son mucho mejores o dan mejores resultados o dan iguales o mejores o tienen que ser combinadas. Entonces, terapéutica no es sinónimo de farmacología. Entonces, ahora vamos a ver dentro de vamos a ver la farmacología de las hormonas esteroideas. Entre ellos tenemos los corticosteroides. Entre los corticosteroides tenemos los adrenocorticoides, las que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y entre ellos vamos a ver lo que son los agonistas de los corticoides y lo que son los antagonistas. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el contenido de la clase de ahora? Conceptos generales de los corticosteroides. ¿Cuál es la importancia clínica y terapéutica? Es importante porque los corticosteroides se utilizan en todas las especialidades, se utilizan. Dermatología, otorrino, oftalmología, como vamos a ver luego. Luego vamos a ver y por qué es importante la importancia clínica. Porque los corticoides también no solamente sirven para tratar, sino también tienen reacciones adversas que son severas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de los corticosteroides. Hay muchas enfermedades que necesitan corticosteroides. Inclusive los corticoides son sustancias, hormonas endógenas. Y lógicamente esas hormonas endógenas intervienen en metabolismo energético, intervienen en una serie como antiinflamatorio y también intervienen en una serie de patologías. Entonces, el segundo punto va a ser fisiología y mecanismos de acción. ¿Cuál es la fisiología de los corticoides y los mecanismos de acción? ¿Qué efectos hay agonistas o antagonistas de los corticoides?
Luego viene ya la farmacología, el punto álgido, lo que hacemos, el punto álgido para nosotros. Y entre ellos vamos a ver las indicaciones, reacciones adversas, interacciones. Dentro de las corticosteroides, de la farmacología de los corticosteroides, vamos a ver dos patologías, que son dos o tres patologías que son importantes. Una por la deficiencia o patologías que no produzcan corticoides, enfermedad de Addison, o hiperfunción corticoidea, enfermedad de Cushing. Hiperfunción de uno de los corticoides que tienen efecto mineralocorticoide, enfermedad de hiperaldosteronismo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Podemos ver en esta lámina ahora, si tienen alguna duda, pueden en el chat pueden ir viendo, y les voy a agradecer que, como se llama, que en el chat hagan preguntas al respecto. Tenemos los glucocorticoides, tenemos en la corteza suprarrenal, tenemos tres áreas. Esta es anatomía, que a ustedes lo conocen. La zona fasciculada que produce el cortisol y la corticosterona. Estos son glucocorticoides. La zona suprarrenal, la zona glomerular que produce los mineralocorticoides. ¿Cuáles son? Los altos, la aldosterona y la 11-desoxicósticosterona. Estos son los mineralocorticoides en la zona glomerular. Los glucocorticoides en la zona fasciculada. Y en la zona reticular, los corticoides adrenales, digamos, la adrenocorticoides, testosterona, dihidroepiandrosterona. Entonces, el cortisol se graba en la zona fasciculada, la aldosterona y los androcorticoides de la zona reticular. Hemos visto, para ver la importancia clínica y una visión terapéutica general, por ejemplo, vemos acá que hay agonistas y antagonistas de las hormonas corticosteroides. Los agonistas son los glucocorticoides exógenos. Ese es un agonista porque se unen a los receptores de los corticoides y producen los mismos efectos que produce el cortisol, que es uno de las hormonas que segregamos endógenamente. Agonistas. Los agonistas de los mineralocorticoides tenemos a la fludrocortisona, que es un sintético, un sintético y que produce lo mismo que produce la aldosterona. Dentro de los antagonistas tenemos dos tipos: antagonistas de los receptores o inhibidores de la síntesis de los corticoides. Antagonistas de los receptores tenemos antagonistas de los corticoides, que tenemos la mifepristona, que también es un antagonista de la progesterona, que lo van a ver luego con la doctora la próxima clase. Y luego tenemos los antagonistas de mineralocorticoides, que es la espironolactona y la esplerenona. Entonces tenemos ya cuáles son agonistas, cuáles son antagonistas de receptores y cuáles son antagonistas de síntesis. ¿Para qué sirven estos? Todos los corticoides, los glucocorticoides, pues la importancia terapéutica, terapia de reemplazo cuando por accidente, he tenido colegas de promoción que por accidente han perdido sus glándulas, entonces, o por la intervención quirúrgica, entonces como terapia de reemplazo hay que darle corticoides, porque hemos dicho que es fundamental, es una hormona endógena como acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Son acciones diferentes. La acción antiinflamatoria y la acción inmunosupresora son dosis dependientes. Dosis altas son inmunosupresoras y dosis medianas son antiinflamatorias y dosis de reemplazo son dosis bajas. Luego vamos a especificar. Y también se utilizan para enfermedades mieloproliferativas. Los mineralocorticoides, que generalmente están estimulados no por el eje total, sino generalmente
están emitidos por el sistema renina-angiotensina. Terapia de reemplazo en insuficiencia adrenal primaria. Cuando hay insuficiencia adrenal primaria, generalmente no hay ni mineralo ni glucocorticoides. Y en hipoaldosteronismo. Cuando hay hiperfunción de los corticoides, hay que dar inhibidores de la esteroidogénesis en hiperfunción adrenocortical. Y antagonistas de los receptores de corticoides, por ejemplo, cuando hay exceso de corticoides o exceso de mineralocorticoides, que vamos a ver luego. Entonces, esto es un enfoque general, un enfoque global. Luego vamos a ver acá ya en términos generales. Los corticoides, una definición general, son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, que esto lo vamos a pasar rápidamente porque vamos a ver las láminas posteriormente. Luego juegan un papel importante en la regulación de diversas funciones fisiológicas. La síntesis está regulada por el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que lo vamos a ver luego. ¿Cómo actúan los corticoides? A través de receptores, de glucocorticoides. Estos receptores de glucocorticoides generalmente están en el núcleo de las células. Y como están en el núcleo de las células, generalmente son factores de transcripción nuclear. Pero hay dos tipos de receptores. Existen dos isoformas principales, o sea, receptores de los corticoides, de glucocorticoides. Los receptores alfa, que se unen a los glucocorticoides, los receptores beta, que no tienen ligandos conocidos. Y acá tenemos dos de estos conceptos, se van a desprender dos actividades completamente diferentes. La activación de los receptores alfa generalmente regula la transcripción génica. Hay una transcripción génica, porque también hay una transcripción no génica. La transcripción génica que está regulada por la activación de los receptores alfa, que modulan procesos inflamatorios, metabólicos, inmunológicos, que es lo principal generalmente. Pero hay acciones no genómicas que pueden influenciar rápidamente en la actividad celular, como en el músculo liso de la vía respiratoria, hemos visto en asma, donde puede reducir la contractibilidad y la hiperreactividad. ¿Qué hacen en el tejido adiposo? Los corticoides regulan diferenciación de adipocitos y la expresión de las adipocinas, afectando el metabolismo y la inflamación también. Hay algunas enzimas que juegan un papel, que es la 11-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 1, juega un papel importante para regenerar corticoides activos y lógicamente ampliando su acción celular. Esta es por las acciones no genómicas. Pero hasta ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Cuáles son las funciones principales de los corticoides? Estamos viendo que actúan a nivel de receptores. Hay los receptores para transcripción génica y receptores que tienen para efectos no genómicos. Y que estamos viendo que hay una enzima importante que regenera glucocorticoides. Pero hay que ver otro aspecto. Disculpa. El uso prolongado de corticoides exógenos puede suprimir el tallo hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay mucho corticoide, como hay feedback, vamos a ver luego, reduce la producción de hormonas como la ACTH, la hormona liberadora de corticotrofina, y también disminuye el cortisol. Si usted suspende los corticoides bruscamente, va a producir una insuficiencia adrenal porque ya no hay producción de ACTH ni de hormona liberadora. En resumen, en esta lámina podemos ver que los glucocorticoides son esenciales para la homeostasis y la respuesta al estrés, que es importante. Cuando hay un estrés, aumentan los corticoides y también aumenta, y vamos a ver, y se ven efectos de los corticoides.
pero su uso terapéutico debe ser cuidadosamente manejado para evitar efectos adversos significativos de gran importancia clínica y patológica. Podemos ver acá las acciones, esto lo van a revisar ustedes con más detenimiento, no quiero detenerme ahí, pero tenemos la hormona liberadora de corticotrofina a nivel del hipotálamo, luego tenemos en la hipófisis la CTH, la corticotrofina, y ya tenemos en la glándula suprarrenal y que produce cortisol. El cortisol, lógicamente, tiene un feedback. Cuando tiene una cantidad adecuada, que está entre 10 a 20 más o menos, prácticamente inhibe a la CTH. Inhibe. Si tenemos más corticoides exógenos, se va a inhibir esto y va a haber. ¿Cuáles son los efectos del cortisol? Inhibe la inflamación, inhibe los eicosanoides, la serotonina, factor activador, plaquetas, la bradicininas, que esto ya lo hemos visto también cuando hemos hablado de prostaglandinas. Produce factores antiinflamatorios, produce factores inhibe la inflamación y produce factores antiinflamatorios. A nivel de macrófagos, inhibe la producción de citoquinas inflamatorias, las interleuquina 1, A, etcétera, el factor de necrosis tisular, alfa, etcétera. Y estos citoquinas antiinflamatorias actúan a nivel de la hormona liberadora de corticotrofina. Estos aspectos son de fisiología que a ustedes lo conocen, pero estamos tratando de interpretar. Entonces, el efecto antiinflamatorio se va a ver a este nivel, se va a ver a este nivel. Y el efecto antifiebre también, porque regula las citoquinas, van a los centros termorreguladores y produce la fiebre, que es diferente que hemos visto, que lo que hemos visto cuando hemos visto de hipertermia, que es diferente que fiebre. ¿Cuál es el mecanismo de acción que hemos visto en la primera lámina? Los corticoides se ejercen a través de la modulación de la expresión génica. ¿Qué hacen? Se unen al citoplasma, tienen un transportador, forman un complejo. Una vez en el núcleo, este complejo puede actuar como factor de transcripción, regulando la expresión de genes que codifican proteínas antiinflamatorias, como la lipocortina, que inhibe la fosfolipasa 2, reduciendo la síntesis de prostaglandinas. Este proceso se conoce como transrepresión y responsable de la reducción de la inflamación. Hay interfiriendo negativamente con las vías de señalización, también contribuye al efecto antiinflamatorio. Los corticoides también tienen efectos, estos son efectos genómicos, los no genómicos rápidos, que no requieren cambios de transcripción o traducción de genes. Estos pueden incluir la activación rápida de la producción de CAMP a través de receptores acoplados a proteínas, lo que contribuye a sus efectos no genómenos también. Y acá tienen mecanismos de acción. Entran los glucocorticoides, se unen a sus receptores. Estos receptores después van al núcleo y acá interviene la transcripción, maquinaria de transcripción. Luego a través del RNA mensajero forman las proteínas antiinflamatorias, etcétera, etcétera. Y esto ya está un poquito en mayor profundidad. Tenemos las hormonas esteroideas, ya hemos dicho que la fauna fasciculada produce el cortisol y la corticosteroide, pero estos son todos los pasos. Lo mismo la zona glomerulol produce la aldosterona, estos son todos los pasos, pero todos producen pregnenolona, todos. La zona reticular y luego producen la androstenediona. Entonces tenemos los andrógenos, hormonas sexuales masculinas y femeninas, glucocorticoides, y estimulan el incremento de los niveles de glucosa para energía. Y los mineralocorticoides afectan los niveles de electrolitos y la homeostasis. Ya saben. Son acciones completamente, pueden estar vinculadas, pero son acciones. Lo que pasa es que hay algunos glucocorticoides que también tienen efecto mineralocorticoide.
Y hay mineralocorticoides que tienen un poquito de efecto glucocorticoide, pero hay glucocorticoides que tienen solo efecto glucocorticoide y hay mineralocorticoides que solo tienen efecto mineralocorticoide. Bueno, entonces, acá tenemos las fluctuaciones diarias, lo que se llama el ritmo circadiano. Tenemos acá, miren, esta es la concentración plasmática de ACTH. Y este es el óxido plasmático, o sea, los corticoides, el cortisol. En la mañana, en el almuerzo, está mediado. En la noche baja un poco y en la madrugada sube. Esto ¿por qué es importante? Porque se sobreentiende. Entonces, cuando nosotros debemos dar corticoide, queremos dar corticoide, generalmente podemos darlo en la mañana, donde falta más, y lógicamente en la tarde ya no se da en la tarde o a mediodía, porque el ritmo circadiano lo que más se necesita es en la mañana, generalmente, pero tiene algunas indicaciones, algunas aplicaciones. El estrés, la regulación de corticoides, el estrés, el ritmo circadiano, que ya hemos mencionado esto, estrés psicológico, esfuerzo físico, hipertermia, hipoglicemia, exposición al frío, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, cirugía, infecciones. ¿Para qué es este cuadro? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo utilizo este cuadro? Yo estoy recibiendo, ojo, si yo estoy recibiendo corticoides como dosis de reemplazo, o sea, con dosis bajas, o ya después de una terapia, digamos, para procesos autoinmunes, después de que ya he bajado, estoy bajando y estoy en dosis bajas de corticoides, y si se presentan cualquiera de estas situaciones, va a desencadenar el lupus, pero si no tengo, entonces hay que incrementar. Usted, supongamos, tiene un paciente que está recibiendo por lupus o 60 miligramos, pero ha pasado ya medio año, un año y le está bajando la dosis, ya está como dosis de reemplazo, nomás le está dando 10 miligramos de prednisona, pero aparece una quemadura, aparece una cirugía, aparece infección severa. Ah, no, ya no le doy pues entre 5 a 10, le empecé a dar por unos 4 o 5 días, una semana, de acuerdo a la patología, le puedo dar ya unos 30, 40 y luego ir bajando. A eso se refiere. Por eso es importante esto con relación al estrés. ¿Cuál es la farmacología? En términos generales, los corticoides son una clase de medicamentos, su farmacología, son antiinflamatorios e inmunosupresores. Ya hemos dicho que son dosis dependientes. Su farmacología es compleja desde su mecanismo de acción hasta su farmacocinética y farmacodinámica. Ya hemos visto cómo actúa, ahora tenemos la farmacocinética en términos generales, porque luego vamos a ver de algunos corticoides ya su farmacocinética específica de cada uno de ellos, de algunos, no de todos. La farmacocinética varía según el tipo de corticoide y la vía de administración. Los corticoides pueden administrarse por vía oral, por vía intravenosa, por vía tópica, por vía inhalada, entre otras, por vía intramuscular, por todas las vías se pueden aplicar. Depende, las características farmacológicas dependen de la formulación. ¿De qué tipo de formulación? Algunas vienen con sales, otras vienen con una serie de soluciones, otros vienen con preservantes, etc. Y depende de las características del paciente. La absorción puede ser rápida cuando se administra por vía oral o intravenosa. La absorción tópica depende de la integridad de la piel y puede ser aumentada por el uso de vendajes oclusivos. ¿Qué significa? Cuando usted quiere que haya una buena acción a nivel dérmico, le aplica buena cantidad de corticoides y le pone una gasa encima y lo ocluye. Y por eso y se absorbe a la epidermis, etc. Ojo, hay zonas que vamos a ver luego, como en la frente, la zona inguinal, digamos,
La zona, el genital, generalmente genital, inguinal, generalmente ahí la absorción es 10 a 15 veces mayor. Hay que tener mucho cuidado con eso. La distribución, una vez absorbidos, los corticoides se distribuyen en todos los tejidos. Metabolismo. Fíjate, algunos se metabolizan en el hígado a través del CYP3A4. Y acá tenemos otra vez el otro aspecto que hay que enfatizar, los fármacos que se metabolizan por 3 a 4, que pueden ser inductores o inhibidores, van a actuar, van a tener interacción con ciertos corticoides que se metabolicen por esta zona. Los metabolitos son excretados por los riñones. La excreción es el principal vía de eliminación, aunque algunos metabolitos pueden ser excretados por bilis. O sea, es diferente para cada uno de los corticoides. La clasificación de los corticoides se clasifican según su duración de acción, potencia. Por ejemplo, la hidrocortisona es un corticoide de acción corta con una potencia relativamente baja, mientras que la dexametasona es de acción prolongada y de alta potencia. Por ejemplo, la hidrocortisona pues se da 50, 100, 200, vamos a ver la dosis. En cambio, la dexametasona viene de 0,4, de 2 miligramos, 4, hasta 4 máximo. Corticoides de acción corta, hidrocortisona, cortisona. Acción intermedia, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Corticoides de acción prolongada, la dexa que tiene bastante acción antiinflamatoria, la beta también, y efectos adversos. Esto lo vamos a ver ya posteriormente, pero estamos viéndolo en términos generales. Efectos adversos de gran importancia. Supresión del eje hipotálamo. Bueno, pueden producir osteoporosis, que lo vamos a ver por qué, porque disminuyen la absorción del calcio, porque inhiben a los osteoblastos e incrementan y estimulan a los osteoclastos. Hipertensión, porque retiene sodio. ¿No? Hiperglicemia a nivel de tipo metabólico, y vamos a ver cuáles son las razones, y al aumento del riesgo de infecciones. Generalmente, infecciones de tipo inmuno, compromiso de no de la inmunidad humoral, puede comprometer, pero más compromete la inmunidad celular. Por eso que los corticoides dan a largo plazo, pueden dar infecciones tuberculosas o puede dar infecciones por hongos. Por eso puede producir incremento de riesgo a largo plazo, generalmente. Por esta razón es crucial seguir estrategias de dosificación que minimicen estos riesgos. O sea, no hay que dar corticoides, dale más dosis. No, señor, hay que darle de acuerdo a lo que uno. Si yo quiero efecto reemplazo, no le voy a dar dosis altas. Si quiero dosis antiinflamatorias, de acuerdo, vamos a ver luego eso. Y como el uso de dosis mínima efectiva y la administración intermitente, no necesariamente continua de por vida. Entonces tenemos, todos se absorben por la vía sistémica, local, tópica, conjuntival, interarticular. Hay sales que son succinato, fosfato, se absorben por vía intramuscular, también se utiliza la vía intravenosa en algunos casos. Los insolubles, acetatos, acetonidas, se utilizan en suspensión acuosa, prolongar su acción terapéutica. Aplicación local en los espacios sinoviales. Los glucocorticoides de administración inflamatoria, que hemos visto, inhalatoria, disculpe, que lo hemos visto en asma bronquial y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se absorben a través de las mucosas respiratorias, su absorción es escasa o nula, por lo que carece de acciones sistémicas en estas cosas. Por esto se da la absorción a ese nivel, pero ya hemos visto que hay algunas otras variantes cuando hemos hablado de asma y hemos hablado de poco. El cortisol se absorbe por vía oral, metabolismo de primer paso. Existen preparados por diferentes. Los corticoides se unen a proteínas. El 15% nomás se une a la albúmina. El 80% se une a la transcortina. Los corticoides sintéticos se unen más a la albúmina que a la transcortina. La vida media de cortisol, 90 minutos, pero tiene una vida biológica mayor.
Todos se metabolizan en el hígado y se excretan por riñón como ya conjugados generalmente. Los fármacos de acción corta, como el cortisol, están activados durante 8 a 12 horas. De intermedia están activados de 12 a 36 horas. Esto se da de el cortisol al aplicarse cada 12 horas, por ejemplo. La prednisona se da diario, a veces 2 veces al día. Y esto de acción prolongada se da una vez al día, nada más. Los cremas y ungüentos tienen escasa absorción, pero acá vemos que variación anatómica. 3 a 5 veces en cuero cabelludo, 6 veces a través de la frente, 9 veces en la piel vulvar, 42 veces en la piel escrotal. Y eso, yo recuerdo mucho una paciente, persona que me dice, doctor, pero mire, me he hecho un hemograma, tengo leucocitosis, me siento un poco mal, pero yo no uso ningún medicamento. Pero, no, bueno, yo estoy usando un corticoide como un antimicótico porque tengo micosis inguinal y lógicamente pues corotal. Y me aplico ahí, inclusive le he puesto una gasita para que se concentre, todo eso. La absorción 42 veces. Entonces tenía ya manifestaciones sistémicas. Inclusive su glucosa estaba un poco alta. Le dije, esto es por esto. Hay que tener cuidado cuando se apliquen esas zonas. Si uno no quiere que haya actividad sistémica. Y acá, este es un cuadro que es de vital importancia. Dosis equivalente. ¿Qué significa? Estos son los corticoides de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Esto es casi lo mismo, mire. 25 miligramos o 20 miligramos de cortisol o 25 de cortisona equivalen a 4 miligramos de prednisona o a 5 de prednisolona o a 4 de triamcinolona. 4 a 5, 5 de prednisona y 4 de metilprednisolona equivale a 0,75 de dexametasona o 0,6 de betametasona. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo si estoy dando 20 miligramos de prednisona, estoy dando 40 miligramos de prednisona, ¿ya? Estoy dándole 8 veces más acá, de 5. Si le estoy dando 40, acá para darle lo mismo en dexametasona, porque no tengo prednisona, tengo que darle 7 por 8, 56, o sea, 4 a 6 miligramos diarios de dexametasona. O sea, esta es la equivalencia. Es importante esta equivalencia. Ustedes la van a sacar ya porque es cálculo. La actividad glucocorticoidea, o sea, el cortisol y el cortisona tienen actividad glucocorticoidea. Los que más tienen son estos. Tienen más actividad corticoidea, todo esto. Pero la actividad mineralocorticoide, cortisol y cortisona tienen, pero los de acción prolongada no tienen. Dexametasona, butametasona, no tiene acción mineralocorticoide. La metilprednisolona tiene, pero muy leve. La unión proteica es alta en algunos, otros no. La vida media y la vida media biológica, que dura bastante tiempo, y esto es más tiempo todavía, que ya hemos visto en las láminas anteriores. Y acá tienen los efectos de los corticosteroides. Tenemos los corticosteroides a nivel del metabolismo de los carbohidratos y proteínas. Tenemos los efectos de los corticoides a nivel del metabolismo lipídico. Tenemos los efectos de los corticoides a nivel del equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos el efecto de los corticoides a nivel cardiovascular. Tenemos dos grupos que ya hemos visto de los corticosteroides. Uno, los mineralocorticoides, mayor efecto sobre la retención de sodio y agua, produce edemas, la pérdida de potasio e hidrogeniones.
Por eso es importante los glucocorticoides. Uno de los efectos colaterales es hipocalemia y edemas que se ve con corticoides. No. Los glucocorticoides, o sea, los que tienen acción mineralocorticoide. Los glucocorticoides, mayor efecto sobre el metabolismo hidrocarbonato, proteico, lipídico y tiene mayor potencia antiinflamatoria, que ya lo hemos visto. Yendo al metabolismo, carbohidratos, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la gluconeogénesis, formación de glucosa, disminuye la captación de glucosa en los tejidos, resistencia a la insulina, aumento de catabolismo de la proteína. ¿Y esto a qué conlleva? Aumento de glucosa. Por eso es que un paciente que está en estrés, por dolor, por lo que sea, a veces le toma glucosa, está en 180, dice diabético. No, señor, puede ser por esto. Hay que hacerle sus pruebas porque puede ser que sea diabético. Entonces, aumento de la glucosa ¿a qué se debe la hiperglicemia? Por corticoides, por aumento de la gluconeogénesis, disminución de la captación, etcétera, aumento de catabolismo. En el metabolismo lipídico, permite acción de las catecolaminas y libera ácidos grasos y libres y glicerol para la gluconeogénesis. Y hay una redistribución de las grasas. Los pacientes que toman corticoides se utilizan las grasas en la cara, por cara luna llena, cuando vean, en el cuello y en el abdomen. Entonces, a nivel hidroelectrolítico, ya hemos dicho, retienen agua, sodio y pérdida potasio e hidrogeniones. Aumenta la filtración glomerular y el aclaramiento del agua libre. Sí. Disminuye la absorción del calcio en el intestino y aumenta la excreción del calcio en el riñón. O sea, por un lado, no se absorbe. Cuando usa corticoides, no se absorbe el calcio y por otro lado lo elimina. Entonces, si no hay calcio, va a haber, por esta razón, va a contribuir, lógicamente, que no van a actuar los osteoblastos, sino van los osteoclastos, y va a haber lo que se llama la osteoporosis a largo plazo, que este es el problema, sobre todo de los corticoides, de los que tienen acción. Ahora, a nivel vascular, la aldosterona estimula el remodelado cardíaco y vascular. Los glucocorticoides facilitan la acción de los vasoconstrictores, catecolaminas, inhibidores de angiotensina, facilitan la acción de esto. Luego tenemos acá otros a nivel musculoesquelético. El exceso de glucocorticoide provoca pérdida de la masa muscular, miopatía esteroidea. Ya hemos dicho, disminuye la absorción de calcio e inhibe los osteoblastos. ¿Qué hacen en el hueso? Aumenta el catabolismo de la matriz ósea. O sea, inhiben la actividad osteoblástica, estimulan los osteoclastos. Y estimulan osteoclastos por hiperparatiroidismo secundario. O sea, producen hiperparatiroidismo secundario. Tejido conectivo evita crecimiento de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Disminuye la rapidez de los procesos. Cuando usa corticoides hay una herida, disminuye digamos, la cicatrización demora un poco más. A nivel endocrino, a nivel del sistema nervioso central, retraso del crecimiento en niños, por ejemplo, no se debe dar por acción sistémica, generalmente. Bloquean estímulos de liberación de la hormona de crecimiento e inhiben los cartílagos de crecimiento. Entonces, prácticamente disminuye el crecimiento, inhibe la liberación de hormonas hipoficiales en respuesta a estímulos hipotalámicos, etc. Y también, como vamos a ver en la próxima clase, disminuye generalmente la tiroxina, la levotiroxina, o sea, el T4 a nivel periférico para que actúe la tiroides se transforma en T3. ¿Qué hacen los corticoides? Inhiben la transformación de T4 en T3. Dice acá, inhiben la formación de T3 a partir de T4. O sea, impiden que se transforme de T4 en T3. Esto es lo que estamos. A nivel, a nivel de eritropoiesis, aumentan glóbulos rojos y las células madres eritroides. Lógicamente, como altera la inmunidad celular, disminuye el número de linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos.
producen aumento del número de neutrófilos circulantes por prolongación de su vida media. Aumenta la salida desde la médula y por disminución de moléculas de adhesión al endotelio. Como antiinflamatorio, evita la respuesta antígena de macrófagos y leucocitos. Inhiben la permeabilidad vascular por disminución de la secreción de histamina y la acción de las quininas. Detienen la producción de ácido araquidónico y de prostaglandina. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de prostanoides. Los otros evitan la producción de citoquinas, interleuquinas, factores de necrosis tisular, etcétera, etcétera. Bueno, y acá luego tenemos acá acciones, los efectos sobre el sistema inmune. Tiene mayor efecto sobre la inmunidad celular, ya hemos dicho. Son antiinflamatorios e inmunosupresores. Tenemos uno de los fármacos que más se utilizan, uno de los fármacos que más se utilizan en la práctica es la prednisona y la metilprednisolona. Y hemos dicho que la prednisona tiene su equivalencia con relación a la hidrocortisona de 20, es 5 o 4 aproximadamente, que ya lo hemos visto en equivalencias. Entonces, si yo lo quiero dar a la prednisona como, como dosis, como supresora, o digamos para reemplazo cuando ya no hay cortisol, hemos dicho de 20 a 5, 4, entonces le doy, uno le puedo dar entre 5, máximo 8 a 10 de 5 miligramos. Con esos 5 miligramos produzco la dosis de reemplazo. Si yo quiero una dosis antiinflamatoria, es entre 15 a 30, algunos dicen hasta 40 miligramos de prednisona. Lógicamente puedo hacer equivalencia con la dexametasona. Por ejemplo, la dexametasona puede ser entre 4 a 8 al día por, como antiinflamatorio, pero, y como antialérgica también, pero como inmunosupresora, generalmente ya es 1 miligramo de prednisona, 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Si pesa 60, son 120 miligramos. O sea, desde 80 hasta 60, por encima de 70 ya es dosis inmunosupresora, que se utiliza a veces en trasplantes hepáticos, renales, en todo se utiliza y en enfermedades inmunológicas. Autoinmunes, ahí se utiliza la dosis inmunosupresora. ¿Qué produce los corticoides? La linfopenia a expensas de los linfocitos T. Inhiben la activación de los linfocitos. Los linfocitos B son relativamente resistentes a la acción de los corticoides a dosis bajas. No. Claro, o sea, por eso hay más acción a nivel de inmunidad celular que a nivel de inmunidad humoral. Inhibe la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio por el bloqueo de la expresión de moléculas de adhesión. Bloquean parcialmente la función de los neutrófilos por liberación de enzimas, radicales libres, etcétera. Y acá tienen acción de los antiinflamatorios de los corticoides a nivel de los macrófagos, los neutrófilos, las células, los mastocitos, a nivel de las células T, a nivel de los eosinófilos, cómo actúan. Entonces, los efectos, y acá ustedes ya lo van a revisar con más detenimiento, efectos sobre el sistema inmune evitan la diferenciación de los macrófagos e inhiben la producción de monocitos en la médula, inhiben la expresión de antígenos de histocompatibilidad de clase 2. Bloquean la síntesis de numerosas citoquinas inflamatorias, eicosanoides, ácido óxido nítrico, sintetasa, inducible, etcétera, etcétera. Reducen el recuento de eosinófilos y basófilos en la sangre e inhiben la liberación de histamina y leucotrienos, inhiben la degranulación de los mastocitos. Inhiben la actividad de la fosfolipasa 2, reuniéndola, que ya no forman ciclooxigenasa. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de eicosanoides.
mientras que la ciclooxigenasa 1 se ve poco afectada. Esto es a diferencia de los AINES. Los glucocorticoides disminuyen la fosfolipasa 2, ya no se forma ácido araquidónico, pero más actúan cuando se trata de ciclooxigenasa, actúan más en la lipoxigenasa, que va a producir leucotrienos, y también actúan a nivel de la ciclooxigenasa, pero mayormente más sobre la ciclooxigenasa 2, inhiben más a la ciclooxigenasa 2, inhiben más a las lipoxigenasas, los leucotrienos, pero inhiben menos a la ciclooxigenasa 1. Entonces, si inhiben menos a la ciclooxigenasa 1, esa significa que tienen menos reacciones adversas a nivel gastrointestinal que los AINES. O sea, menos, no estoy diciendo que no, menos reacciones adversas. O sea, más su acción es antiinflamatoria, etcétera, 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 que hemos visto, pero a nivel menos acción. Pero ¿qué pasa si yo doy corticoides con AINES? Catástrofe. Se incrementan notablemente las reacciones gastrointestinales. Entonces ya estamos explicando bien esto. Acá en esta lámina que ya le hemos pasado también varias veces, inhiben movimiento, inhiben la liberación de citoquinas. A nivel de la membrana fosfolípidos inhiben la fosfolipasa, inhiben ácido araquidónico, prostaglandina, leucotrienos también. Y a nivel de los lisosomas, que estabilizan lisosomas ya en el citoplasma, inhiben inhiben prácticamente la rotura, o sea, la estabilidad, estabilizan a la membrana de los lisosomas para evitar que se liberen mediadores y bradicinin y histamina. Entonces tienen efecto inmunosupresor, antiinflamatorio, tienen efecto antiinflamatorio y tienen efecto antialérgico. Entonces, y acá tenemos ya los efectos. Efecto antiinflamatorio, efecto antialérgico, efecto vasoconstrictor, inmunomodulador, inmunosupresor, antiproliferativo, antineoplásico, se utiliza en muchos neoplásicos, metabolito en equilibrio hidroelectrolítico, efecto metabólico tiene, ya hemos visto a nivel de carbohidratos, lípidos, a nivel del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, ¿cuáles son los usos? Por ejemplo, el diagnóstico causa síndrome de Cushing como reemplazo hormonal en insuficiencia suprarrenal, que vamos a ver cuál es la causa. Tratamiento de hiperplasia suprarrenal, dosis habitualmente suprafisiológica, en trastornos alérgicos e inmunológicos, todos términos generales. ¿Cuáles las pautas para la terapia farmacológica con corticoides? Estas pautas son muy, muy, muy importantes a tenerlas en cuenta. Iniciar solo si hay evidencia publicada de beneficio terapéutico objetivo. Si no hay evidencia, no se pongan a usarlo por si acaso, ¿no? En medicina no. ¿Y por qué? Porque saben que los corticoides tienen efectos adversos severos. Usar solo después que fallan otras terapias específicas. Identificar el objetivo terapéutico. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que le doy? ¿Como reemplazo? ¿Como antiinflamatorio? ¿Como antialérgico? ¿O como inmunosupresor? Hemos dicho ya las dosis. Pero podemos ver el tiempo. Como reemplazo es lógicamente tiempo indefinido. Como antiinflamatorio, prácticamente puede darle pues hasta 4, 5 días, 6 días, porque ya sabe que a las 2 semanas, a partir de las 2 semanas ya hay supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Le puedo dar una semana generalmente, o sea, tiempo corto. Como inmunosupresor sí hay que darle buen tiempo.
como antialérgico también, corto. Entonces, es, es identificar el objetivo, utilizar criterios objetivos de respuesta. Esto es importante. ¿Cómo observo? Si ya no tiene, por ejemplo, si lo doy como antiinflamatorio en un asma, si ya veo que ha disminuido las secreciones, ha disminuido el espasmo, ha disminuido. Ese es un criterio de respuesta. En caso de problemas dermatológicos, también veo los criterios de respuesta. Entonces, administrar suficiente glucocorticoides de un tiempo suficiente para lograr la respuesta. Esto ya lo hemos visto. Administrar glucocorticoides no por no más tiempo del necesario. O sea, no hay que darle más. No, déjalo una semanita más. Bueno, como no es organismo. Entonces, de- dije, debe dársele de acuerdo. Para eso nosotros les mencionamos y se les ha puesto como bibliografías entonces algunas, algunas guías de práctica clínica, porque es importante. Ya ustedes no tienen que guiarse con lo que dice el vecino, dice el amigo, inclusive si lo dice el mismo médico, le puede orientar, dice, ¿será cierto o no será cierto? Voy a leerlo. El doctor pudo haberse equivocado. Y después, doctor, se equivocó. Está bien, pero con evidencias. No evidencias en cualquier bibliografía, las que salen en los WhatsApp. No, 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 no tiene que ser bibliografía científica. Evidencias científicas. ¿Y en dónde ven las evidencias científicas? En los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas, en los estudios de metaanálisis, etcétera. Terminar si no se observa beneficio terapéutico objetivo cuando se esperaba. Se sugiere si surgen complicaciones o si han logrado el máximo beneficio. Esto, por ejemplo, algunos cuando lleven infectología van a ver que, por ejemplo, hay patologías donde dice los corticoides no se deben dar en ciertas patologías, pero hay algunas patologías, por ejemplo, en tuberculosis, pleural, en varias, algunas, en meningitis, en algunos casos hay que utilizar los corticoides, pero lo observamos. Si hasta cierto tiempo no da, hasta un buen tiempo no da resultado, lo suspendemos. Vamos a, tenemos 3 minutos para...
Bueno, vamos a ver a continuar ahora. Tenemos los glucocorticoides, acá los que se utilizan por vía sistémica, los que se utilizan por vía tópica. Dentro de esta clasificación de la vía tópica, ustedes lo van a ver ya cuando lleguen en dermatología. Hay algunos que son más potentes que otros y se utilizan, bueno, algunos tienen más acción, no, todos tienen buena acción antiinflamatoria, pero la potencia y las reacciones adversas a veces son un poquito diferentes cuando lo vean en dermatología. En aerosol ya sabemos lo que utilizamos, la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, ya lo hemos visto en EPOC y lo hemos visto en asma bronquial. Entonces, acá tenemos, esta es una clasificación, la triancinolona por vía intramuscular, por vía endovenosa hay betametasona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona. Por inhaladores, todos ellos, por oral, cortisona, metilprednisolona y prednisolona. Los metabolitos, sobre todo los corolidos, los sulfatados, aparecen en la orina. La mayor parte de metabolitos son inactivos. Tópica, algunos. Intraarticular, metilprednisolona, triancinolona se aplica. Betametasona también en algunos casos. La tópica y para estos, para betametasona, etc. Y acá tienen las opciones mineralo y las mineralocorticoide y las efecto antiinflamatorio, es de glucocorticoide y mineralocorticoide. La hidrocortisona tiene efecto tanto mineral como hidrocortisona, lo mismo la cortisona también tienen efectos similares, en tanto también tienen efecto mineralocorticoide como hidrocortisona. La prednisona tiene un efecto digamos, prácticamente tiene muy poco, pero el que no tiene nada es la triazolona, ni los de acción prolongada, los betametasona, dexa no tienen acción mineral o corticoide. La hidrocortisona sí, por eso que cuando hay insuficiencia suprarrenal aguda, vamos a ver luego, ahí se utiliza la hidrocortisona o la cortisona. Los mineralocorticoides, la fludrocortisona tiene acción muy predominantemente tiene un poco de acción, pero los que tienen mayor acción mineralocorticoide es la fluorocortisona, la desoxicorticosterona, la hidrocortisona y cortisona. Esos son los que mayor acción tienen. Entonces, la clasificación de las dosis bajas, ya hemos dicho, prednisona, dosis medias hasta 30, inflamatoria, dosis alta mayor de 30 y menor de 100, dosis muy altas mayor de 100. Esos son lo que se llaman ya los pulsos que se dan, terapia de pulso mayor de 250 por algunos días. Total, el efecto es total, pero hay efectos, hemos dicho, efectos genómicos por la transcripción, la formación a nivel, y efectos no genómicos. Ya hemos mencionado también esto. Dependiendo la dosis, mire, los efectos no genómicos se utilizan en dosis más altas. Las indicaciones terapéuticas acá no la vamos a leer, pero vamos a ver los títulos. Enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, enfermedades autoinmunes, tratamiento lupus, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis, enfermedades respiratorias, ya lo hemos visto, enfermedades gastrointestinales, enfermedad inflamatoria del intestino, tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, especialmente durante los brotes, enfermedades hematológicas, en anemias hemolíticas autoinmunes, púrpura trombocitopénica, idiopática, otras condiciones hematológicas. En enfermedades oncológicas, en leucemia se utilizan y en linfomas. En enfermedades endócrinas, tratamiento de insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, en hiperplasia suprarrenal congénita. Enfermedades dermatológicas, en pénfigo, dermatitis foliativa, psoriasis, etc. Enfermedades oftálmicas, en muchos, casi todos tienen corticoides, que aunque los corticoides son efectivos en muchas condiciones, su uso debe ser cuidadosamente monitoreado respecto a los potenciales efectos adversos
como la supresión hipotálamo suprarrenal, osteoporosis y otras alteraciones. Hemos dicho que los corticoides góticos, los corticoides, por ejemplo, a nivel intraocular, pueden producir a largo plazo glaucoma también, pues, entonces ya hemos mencionado eso anteriormente. Y estas son las reacciones adversas. A nivel del ojo puede haber glaucoma. A nivel del cerebro puede haber depresión, puede haber psicosis, disminución de las, acá este nivel disminución de las hormonas luteinizantes, folículo estimulante, la hormona liberadora de tirotrofina, de la hormona de crecimiento. A nivel del tracto intestinal puede haber ulceraciones pépticas. A nivel de carbohidratos ya hemos mencionado anteriormente. A nivel del tejido adiposo también ya lo hemos visto. A nivel del metabolismo calcio disminuye la mineralización ósea, disminuye la masa y produce osteoporosis. A nivel del músculo, este tejido conectivo, lógicamente puede producir miopatía. Todo lo que, y estas son los que producen la fisiopatología de cada una de las reacciones adversas que hemos visto que a ustedes lo van a revisar. Y acá tenemos cuando hay incremento o sea, lo que hay en las reacciones adversas, puede haber euforia, puede haber la jiba, que debe de búfalo, hipertensión arterial, la sube la presión por retención de agua, adelgazamiento de la piel, brazos y piernas, atrofia muscular, osteoporosis, tendemia a la hiperglicemia, balance negativo, todas las hipertensión, cataratas, cara de luna llena, aumento de grasa abdominal, necrosis hay muchos pacientes que van a ver ustedes que vienen con necrosis aséptica de cadera. Jóvenes, ¿qué ha pasado? Reciben corticoides años, meses y tienen que cambiarle la articulación, pues. Toxicidad para presentar equimosis, facilidad para presentar cicatrización deficiente, etc. Luego tenemos acá la mineralocorticoides. Hemos visto ya lo que son los glucocorticoides. Los mineralocorticoides, la más conocida y la biológicamente activa es la aldosterona. Lógicamente estos juegan un rol que ya lo mencionamos en la retención de agua, retención de sal y eliminación de potasio y micro. Actúa principalmente en tejidos epiteliales como los túbulos renales, donde regula el transporte de iones como sodio, el potasio, el hidrógeno. Se une a receptores de mineralocorticoides en las células diana. La aldosterona promueve reabsorción de sodio y excreción de potasio y protones, lo que resulta retención de agua, aumento de volumen extracelular y, lógicamente, aumento de la presión arterial. El mecanismo de acción de los mineralocorticoides es de unión a los receptores, luego actúan como factores de transcripción para estimular la presión de algunos genes específicos. Esto lleva a producción de nuevas proteínas que median efectos de la aldosterona, que luego vamos a ver acá. Además de sus efectos clásicos, los mineralocorticoides también tienen acciones en otros tejidos, incluyendo el corazón y vasos sanguíneos, que ya hemos visto en la lámina anterior. Puede contribuir a la fibrosis cardíaca, la activación plaquetaria, función neuronal y la inflamación, entre otros efectos. La investigación reciente ha mostrado que la espironolactona, la eplerenona pueden tener efectos terapéuticos en condiciones como la insuficiencia cardíaca crónica después de un infarto de miocardio. O sea, están utilizándolo. O sea, ya sabemos su retención, ya sabemos que son inhibidores de la aldosterona, pero que se utilizan como inhibidores de la aldosterona, pero acá lo están utilizando y hay algunos estudios ya de investigaciones que dicen que se puede usar en insuficiencia cardíaca y después de infarto de miocardio. Tienen un impacto en la regulación de presión arterial y función cardiovascular. O sea, ¿dónde tienen mayor acción los mineralocorticoides? Acción en la presión arterial y en la función cardiovascular, ya hemos visto.
Hay corticoides de acción que tienen acción mineralocorticoides. Entre ellos son la aldosterona, la sonsidesoxicorticosterona, que es en menor medida el cortisol, y la corticosterona. Son los que tienen acción mineralocorticoide. El resto no lo consideramos, por si acaso, desde el punto de vista clínico, digamos, desde el punto de vista de acción farmacológica. Aldosterona, desoxicorticosterona, en menor medida el cortisol y la corticosterona. La aldosterona es el más potente según los receptores, ya lo hemos visto. La 11 desoxicorticosterona también tiene una actividad mineralocorticoide significativa, aunque es menos potente que la aldosterona. Cortisol y la corticosterona, aunque son principalmente glucocorticoides, también pueden ejercer efectos minerales, especialmente en situaciones donde esta enzima, vimos que esta enzima importante, la hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2, está inhibida o es deficiente. Esta enzima se convierte en cortisol, en cortisona que no tiene actividad mineralocorticoide. Entonces, los corticoides con acción mineralocorticoide incluyen principalmente aldosterona, las 11-desoxicosterona con el cortisol y la corticosterona, teniendo efectos menores en condiciones específicas. Estos esteroides son esenciales para el mantenimiento del equilibrio electrolítico y la presión arterial, y su disfunción puede llevar a condiciones clínicas que, hemos dicho, puede hipertensión, alteraciones cardiovasculares. Ya hemos visto, aparte de eso, también un mineralocorticoide que hemos visto en las láminas anteriores, que es sintético, aparte de estos, pero efecto mineralocorticoide. La aldosterona, derivada del colesterol, estimulada por la angiotensina 2, las concentraciones de potasio en sangre y la CTH. Sus acciones fisiológicas: se fijan receptores del citoplasma de las células principales tubo colector, túbulo contorneado distal, facilita, ya le hemos dicho cuáles son sus efectos, y elimina potasio, elimina magnesio, elimina calcio, estimula la secreción de potasio y hidrógeno. Los valores excesivos de aldosterona producidos por tumores provocan hipopotasemia, alcalosis metabólicas y aumento del volumen plasmático. Esta es la desoxicostecosterona, es un precursor de la aldosterona que también tiene efecto mineralocorticoide. Luego tenemos que hemos visto una fludrocortisona, que es un derivado sintético. Tiene acción mineralocorticoide con acción antiinflamatoria, pero muy leve. ¿Sí? No se puede aplicar como antiinflamatorio, porque hay un cuadro como visto, pero el otro dice 400 veces más o 120 veces más y le ponen la acción antiinflamatoria, pero no tiene acción. Reacciones adversas: hipertensión, cefalea, hipertrofia ventricular izquierda, alcalosis hipopotasémica. ¿Para qué se usa? Para insuficiencia suprarrenal aguda, hipotensión ortostática, antagonista de mineralocorticoides también, como antagonista. Luego vamos a ver acá los desórdenes de la glándula suprarrenal. Enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, la fisiopatología de los desórdenes adrenales, la insuficiencia adrenal primaria incluye destrucción de todas las regiones de la corteza adrenal. Hay deficiencia de cortisol, aldosterona, varios andrógenos, niveles de hormona liberadora tanto los niveles de ACTH como la hormona liberadora de ACTH están incrementados, lógicamente, porque no actúan. Pueden causar insuficiencia. Hay dos tipos de insuficiencia adrenal primaria. Una, ¿qué puede causar la insuficiencia adrenal primaria? Disfunción autoinmune. Generalmente, la mayor parte es 80-90%, generalmente casos de tuberculosis más. Pero hay medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, ketoconazol, o aceleran el metabolismo. Los inductores enzimáticos, como son fenitoína, rifampicina, fenobarbital. Esa es la insuficiencia adrenal primaria. La secundaria, uso exógeno de dosis altas y prolongadas,
que suprimen la glándula y empeora la producción de esta secundaria. Medicamentos. Mirtazapina, progestágenos también inducen insuficiencia adrenal también. O sea, la insuficiencia secundaria típicamente se presenta con concentraciones normales de mineralocorticoides. Y acá tienen cuáles son la CTH se eleva, el cortisol va bajando, pues baja, no sube mucho después de varios meses, después de interrumpir los glucocorticoides, mire, recién después de meses y empieza a bajar ya también la CTH. El cuadro clínico es hipotensión, shock, fiebre, deshidratación, náuseas, debilidad, apatía, hipoglicemia. Puede ocurrir cuando se administran corticoides durante la supresión suprarrenal, cuando se administra más de 2 semanas. Por eso es que cuando usted da hasta 2 semanas, dosis moderadas, puede suspenderlo bruscamente. Pero si da más de 2 semanas, ya no se puede suspender bruscamente, hay que suspenderlo en forma progresiva. Si tiene dosis bajas, puede suspenderlo pues, en 15, en 20 días. Pues si tiene dosis muy altas, a veces en meses. De 2 a 12 meses para que el eje hipotálamo hipoficiario funcione. Se puede producir una supresión suprarrenal. En caso de estrés, esto ya lo mencionamos en la primera lámina, aumento de dosis doble durante 24 48 horas, no más de 3 4 días. En estrés severo como trauma accidental, no más de 3 4 días también, pero se aumenta mucho más dosis. Los objetivos de la terapia es, lógicamente, limitar la morbimortalidad, retorno al estado funcional normal y prevenir episodios de insuficiencia adrenal aguda. Farmacoterapia, hidrocortisona, esta es la dosis, o prednisona, son de elección administrada 2 veces al día, dosis bajas, que imiten el ritmo circadiano. En insuficiencia adrenal primaria se puede usar además fludrocortisona, que es un mineral o corticoide. Los corticoides de reemplazo 5 a 10 miligramos de hidrocortisona es equivalente a casos de crisis adrenal. Esto. Y este es para la crisis. En insuficiencia adrenal aguda por aumento de necesidades, supresión brusca de corticoides, hidrocortisona, las dos, 100 a 200 miligramos, cada 24 horas, reemplazo fluidos también hay que dar. En crisis suprarrenal, esta es la dosis, hidrocortisona, cuando el paciente esté estable, reducir la dosis 50%, reducir la terapia y mantenimiento en 3 a 5 días, agregar la terapia con mineralocorticoides según sea necesario. Medidas generales, corregir la depresión de volumen, la deshidratación, la hipoglucemia, evaluar o corregir la infección y otros factores precipitantes. Esto es el otro lado, hiperfunción, que hay dos, síndrome Cushing y el hiperaldosteronismo. Síndrome Cushing generalmente son efectos de niveles corticoides suprafisiológicos para administración exógena o sobreproducción endógena de la glándula adrenal. Generalmente son dependientes de ACTH en el 80% de casos, por sobreproducción de la pituitaria, causando hiperplasia, los adenomas pituitarios. O sea, cuando usted tiene, si no está recibiendo corticoides y tiene niveles de corticoides muy altos, o sea, de ACTH especialmente, y lógicamente de cortisol también, y tiene cuadro clínico de Cushing. Generalmente el 80% son dependientes, son adenomas pituitarios, que son tributarios de intervención quirúrgica. Pero también hay tumores secretores ectópicos de ACTH, que es en un 20%, que puede estar excesiva de ACTH en tumores como páncreas, tiroides o pulmón, pueden estar, en estos se llama tumores ectópicos. Pero hay un síndrome de Cushing que no es dependiente de ACTH, usualmente por adenomas o carcinomas de la misma la glándula. O sea, los que son dependientes de ACTH pueden ser ectópicos o pueden ser por adenoma. Los que no son dependientes de ACTH pueden ser por adenomas o carcinomas adrenales. Entonces acá secreción excesiva de adenocórtico, exceso de cortisol provoca una serie de manifestaciones clínicas que hemos dicho: hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis, trastornos mentales.
El mecanismo subyacente incluye la resistencia de feedback negativo, o sea que, que la producción, a pesar de los altos niveles de cortisol, inclusive se sigue produciendo. Este fenómeno puede estar relacionado con la sobreexpresión de ciertas proteínas. Además, hay mutaciones somáticas en algunos adenomas que contribuyen a la autonomía endocrina de estos tumores. Decía, mire, lo importante, esto lo van a ver en clínica, solamente estamos para enfocar el tratamiento. El tratamiento, limitar la morbimortalidad y retorno del paciente a su estado funcional normal. Terapia no farmacológica, resección quirúrgica, adrenalectomía, dependiendo del si es un tumor no dependiente de ACTH, y radiación primaria. Terapia farmacológica, segunda línea de tratamiento en pacientes que no son candidatos para la resección, o como preoperatorio o después también como postoperatorio. ¿Cuáles son? Inhibidores de la esteroidogénesis, la metilapona, ketoconazol, etomidato, aminoglutetimida, tirosano, agentes adenolíticos, mitotano. Pero hay fármacos dirigidos a la hipófisis. Estos son inhibidores de la esteroidogénesis. Pero hay neuromoduladores de la secreción de STH que se llama el pasireotide, uno, y antagonistas de los glucocorticoides que la mifepristona, que también se utiliza. Miren, entonces, los farmacoterapia de la enfermedad de Cushing, dirigidos a la hipófisis, la cabergolina, un agonista de receptores de dopamina que puede reducir secreción de STH, pasireotida, un anagolista de la somatostatina, que ha mostrado eficacia en reducción de la producción de cortisol en su grupo de pacientes. Estos son fármacos dirigidos a la hipófisis. Inhibidores de la esteroidogénesis, ketoconazol, metirapona, mitotano. Y acá están los van a revisar ustedes cuáles son las formas, cómo actúan. Antagonistas de receptores de glucocorticoides, mifepristona, aprobada en Estados Unidos para tratamiento de síndrome Cushing asociado con alteraciones del metabolismo de la glucosa. La elección del tratamiento es individualizada, dependiendo del cuadro clínico, de las enfermedades subyacentes, etc. Sí, en algunos casos se pueden combinar medicamentos, se pueden combinar. Y acá tienen esta lámina más o menos para que vean cómo actúa el ketoconazol, dónde actúa el ketoconazol, dónde actúa hacia la, donde actúan, digamos, el resto, el mitotano, el ketoconazol, el mitotano, etcétera. Ahora tenemos los medicamentos esteroides suprarrenales, los mineralocorticoides, la fluorocortisona, glucocorticoides, cortisona, hidrocortisona, dexametasona, andrógenos de hidroepiandrosterona, inhibidores de testosterona, inhibidores de la síntesis de corticoides, metilapona, antagonista a los receptores de corticoides, mifepristona. Ya lo hemos visto en la lámina anterior. Inhibidores de la esteroidogénesis, tiene la metilapona, para tratar hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópico. Pacientes con Cushing dependientes de hipófisis. Pueden usarse en embarazadas puede usarse embarazadas con síndrome de Cushing. El ketoconazol inhibe la función, la síntesis de hormonas gonadales y suprarrenales, inhibe todo, dosis altas actúan inhibiendo la enzima de desdoblamiento lateral que convierte colesterol y prenodiol. Lo que pasa es que están realizando estudios para definir su utilidad en pacientes con producción excesiva de esteroides porque tiene muchas reacciones adversas, interacciones medicamentosas, etc. El etomidato inhibe la beta-hidroxiosil. El mitotano inhibe, reduce la síntesis de corticoides y la corticosterona. Y los neuromoduladores a nivel de la CTH que hemos dicho, la ciprofloxacina, la pariseotide que hemos dicho, pasireotide, y bloqueadores de receptores de glucocorticoides, mifepristona, que también es un antagonista de receptores de progesterona. En hiperaldosteronismo, excesiva producción, ya no estamos en Cushing, sino en hiperaldosteronismo, dependiente de la glándula adrenal, secundaria por estímulos de etiología extraadrenal. Hiperaldosteronismo primario producido por hiperplasia adrenal bilateral, adenoma productor de aldosterona, carcinoma de la
corteza adrenal, hiperaldosteronismo familiar. El secundario, estimulación excesiva de la zona glomerulosa por factor extraadrenal. Eso usualmente por incremento del sistema renina-angiotensina. Entonces acá tenemos el hiperaldosteronismo primario. Es una causa común de hipertensión secundaria por la producción autónoma de aldosterona. Las principales causas adenoma productores de aldosterona, excesos de aldosterona. En el secundario se debe a activación del sistema renina-angiotensina. El tratamiento farmacológico primario y secundario se centra en el uso de antagonistas de receptores. En hiperaldosteronismo primario, espironolactona y la espleredona. De primera nivel, espironolactona. En segundo acción, la espleredona. En el secundario, prácticamente que generalmente se asocia con condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. La espironolactona también es utilizada en contrarrestar los efectos de exceso de aldosterona. La espironolactona actúa compitiendo con aldosterona por sitios receptores. Es importante que los pacientes con hiperaldosteronismo, tanto primario como secundario, mantengan una restricción estricta dietética de sodio para maximizar los efectos benéficos del tratamiento, o sea, dieta con una restricción de sodio. En el terapia no farmacológica, recepción laparoscópica, farmacológica, hemos dicho, espironolactona, esplerenona, la amiloride se utiliza, pero mucho menos que la esplerenona. Y con esto estamos terminando. Alfonso Pariona, Presente, doctor. Ángeles Marcelini, Presente, doctor. Buenos días. Arias Vallejos, Presente, doctor. Arista Ramos, Arista presente, doctor. Bartolo Delgado, Bartolo presente, doctor. Bellido Ramos, Presente, doctor. Caballero Torres, Caballero presente, doctor. Carvajal Ramírez, Presente, doctor. Buenos días. Carguaricra Trejo, Presente, doctor. Buenos días. Chamorro Romero, Presente, doctor. Buenos días. Coronel Usca, Presente, doctor. Buenos días. Cosco Araujo, Presente, doctor. Muy buenos días. Cova Ventosilla, Presente, doctor. Damián Falcón, De la Cruz Zavala, Presente, doctor. Deza Villanueva, Presente, doctor, de esa Villanueva. Díaz Carpio, Presente, doctor. Egusquiza Hurtado, Presente, doctor. Enríquez Rojas, Presente, doctor. Buenos días. Escalante Ledesma, Fernández, Presente, doctor. Buenos días. Fernández Cagua, ¿está bien? Muy bien. Fernández Vaca, Presente, doctor. Buenos días. Figueroa de Pablos, Presente, doctor. Buenos días. Flores Sato, Fuentes Altamirano, Presente, doctor. Galvez Águila, Presente, doctor. González Chacaltana, Presente, doctor. Galvez Águila, Galvez Águila, Presente, doctor. ya, González Chacaltana, Presente, doctor. Guerra Guaire, Presente, doctor. Gutiérrez Maldonado, Presente, doctor. Guaranga Gutiérrez, Presente, doctor. Buenos días. Infazón Raimundes, Presente, doctor. La Torre Aguache, La Banda García, Presente, doctor. Buenos Presente, días. doctor. Loarte Sarmiento,
Presente, doctor. Loaiza Julca. López González. La torre Presente, doctor. ¿Cómo apellida? La Loaiza torre presente, doctor, le dije. PC. Loaiza Julca. ¿Loaiza Julca está? No está. López González. Presente, doctor. López Salas. Presente, doctor, buenos días. Luperdi Luna. Presente, doctor, buenos días. Madrid Presente, Miaupas. ¿Ya? Marina Cordero. Presente, doctor. Mestanza Cabrera. Presente, doctor. Mesa Minaya. Mijahuanca Gallego. Presente, doctor. Buenos días. Bueno, Mostacero Díaz. Navarro Pariona. Navarro presente, doctor. Núñez Guaranga. Palomino Correa. Palomino presente. Pando Uceda. Pando presente. Paredes Gervasio. Presente. Paredes Requis. Presente, doctor. Paitán Mesa. Pérez Ramos. Presente, doctor. Pérez Trujillo. Pizcoche Ruiz. Presente, doctor. Visconti Palacios. Presente, doctor. Quino Inca. Presente, doctor. Quispe Chipana. Presente. Quispe Gavino. Quispe Zavala. Quispe Zavala presente. Ramírez Jara. Reati Guefarro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rivas Dextre. Presente, doctor. Rodríguez Cano. Presente, doctor. Rojas Campana. Presente, doctor. Rojas Galindo. Rojas Molero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos. Rojas Román. Presente, doctor. Buenos días. Rojas Sánchez. Rojo Sánchez. Presente, doctor. Salazar Garrido. Presente, doctor. Salinas Castillo. Presente, doctor. Sánchez Aybar. Presente, doctor. Sánchez Terreros. Presente, doctor. Santillán Pachas. Presente, doctor. Segura Suárez. Silva Condo. Presente, doctor. Soca Gutiérrez. Suárez Valencia. Presente, doctor. Valdés Roca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valdivia Jara. Presente, Valdivia, doctor. Buenos días. Bueno, Vázquez Quirós. Presente. Vega y Nostroza. Presente, doctor. Vega Urrutia. Presente, doctor. Vela y Razábal. Presente, doctor. Velasco Hurtado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villanueva Castillo. Presente, doctor. Villarreal Jaramillo. Presente, doctor. Samayoa Astorga. Zamudio Sensano. Presente, doctor. Zúñiga Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Doctor, disculpe. Pese un ratito. Ya no sé si
Lo que quiero mencionarles es que hay un grupo del 1-6 que está en práctica ahora, pero a ellos les voy a pasar lista el día de mañana. Si alguno por casualidad durante la práctica contestó la lista, no tiene valor, sino mañana tiene que estar presente en la clase. Ahora le escucho al señor, a ver, espérese un ratito, voy a bajar ahora esto. Ya, alguien que, por chat, por favor, por chat. Doctor, disculpe, me llamó por lista, pero le dije presente, pero no me escuchó. Soy Fernández Vaca. Enrique Rojas, ¿no? Fernández Vaca, Fernández Vaca. Fernández Vaca, voy a Sí. verlo. Sí, por favor, Señor, doctor. disculpe, los que han llegado tarde, olvídense. No he Olvídense, llegado tarde. disculpen. Doctor, no he llegado tarde yo. Yo he estado desde el principio. Fernández Vaca, ya no hay problema. Y lo otro, acá está Enrique Rojas. Ya, yo lo veo ahora, no hay problema, nadie más. Está bien, doctor, gracias. Disculpe, Claro, pero acá, él me llamó, solamente disculpe me la vino. demora, Enrique Rojas no puede ser porque llega tarde, o sea, no puede ser. Doctor, Eso tiene disculpe. que ser. Doctor, disculpe. El mensaje fue enviado a las 8:11 y sí estuve en la clase y también le dije presente. Así que no hay ¿Cómo ninguna. apellida? Enrique Rojas, el que le mandó el mensaje. Ya no hay problema, yo lo voy a poner su asistencia, pero ya saben. Ahora, algunas preguntas, por favor, para el tema. Doctor. Disculpe, más bien. Gracias. Bueno, hay preguntas, por favor. No se olviden que el examen va a ser el día 8, ya el día 8. Vayan preparándose, estudien. Yo les doy los conceptos claros. Entonces, en caso de sobredosis de corticoide, ¿qué se debe hacer? O sea, lógicamente, sobredosis se debe, ¿a qué se debe? Depende de los síntomas. Si usted da, ¿por qué ha dado sobredosis? Supongamos que, antes, por ejemplo, en casos de lupus, antes, cuando no se tenían marcadores para el lupus, se daban dosis altas, entonces se veía cuando el paciente tiene cucho, tiene molestias, esto. Entonces, si tiene eso, lógicamente que es por sobredosis, hay que ir disminuyendo la dosis de acuerdo a la patología. Y lógicamente, si es que ya tiene muchas molestias, o sea tiene cuadro clínico con hipertensión, de repente se podrían dar algunos inhibidores de la esteroidogénesis, pero en Cushing, en sobredosis, hay que ver si es un Cushing, y si es un Cushing, de repente tiene un adenoma a nivel central, o tiene, digamos, un Cushing ectópico, hay que estudiarlo, cuál es en caso de que usted sea. Generalmente, si usted da dosis, por ejemplo, altas de prednisona entre 40, 50 por 1 o 2 semanas, si da más de 2 semanas, lo que tiene que hacer ya, tenga o no tenga síntomas, empezar a bajar poquito a poquito, poquito a poquito. Puedo bajar, está en 60, le bajo un día le doy 60, al otro día le doy 50, y así después de bajo, a la otra semana le doy 50, le doy 40 otros días, así le voy bajando hasta que le baja totalmente. Esa es la única forma en caso de dos, porque hay que los corticoides tienen efectos beneficiosos, pero también tienen efectos adversos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Lógicamente, si hay sobredosis, hay que ver. Una cosa es sobredosis y otra cosa es el efecto. El Cushing ya es, digamos, por alguna molestia, pero de todas maneras hay que descartar por qué si es que tienen cuadro clínico. Si es por dosis excesiva, hay que ir bajándola poco a poco. Bueno, como no hay clase, ya no hay, voy a corregir esto ahorita,